Muy buenas tardes a todos. Para el Instituto Nacional de Seguros es un placer que nos estén acompañando durante esta sesión, esta tercera edición más bien de la segunda edición de la Semana de Riesgos. Para nosotros es un placer que estén en esta tarde acá acompañándonos y también la Dirección de Riesgo les agradece el interés que han mostrado en esta charla denominada Estimación de modelos epidemiológicos y su impacto en cálculos actuariales. Antes de presentarles a nuestro expositor de hoy, les voy a brindar algunas indicaciones generales para el desarrollo de la sesión. Las consultas las vamos a realizar a través del chat de esta actividad, el cual se encuentra al costado derecho de su pantalla. Ahí, por favor, les solicitamos que nos coloquen su nombre completo y la consulta, la cual va a ser evacuada por nuestro expositor al finalizar esta sesión. Además, le recomendamos poner en pantalla completa esta capacitación para tener una mejor visualización, así como revisar su conexión de Internet para evitar cualquier inconveniente durante la transmisión. Sin más por el momento, les voy a presentar a nuestro expositor, el señor Luis Barbosa. Les voy a leer un poco sobre los atestados de don Luis. Él es profesor investigador de la Escuela de Matemática de la Universidad de Costa Rica. Después de completar su bachiller en Ciencias Actuariales y una maestría académica en Matemática Aplicada en la Universidad de Costa Rica, obtuvo un doctorado en Estadística en Indiana, Estados Unidos, donde se especializó también en análisis bayesiano e inferencia de procesos estocásticos, en particular, procesos de espacio-estado. Actualmente, don Luis está interesado en todo lo que es la estimación de modelos dinámicos, en particular sobre problemas de reconstrucción paleoclimática, modelos espaciales y modelos epidemiológicos. Así que le doy el pase a don Luis, que va a comenzar con esta interesante exposición. Adelante, don Luis. Bueno, muchísimas gracias. Primero que todo al Instituto Nacional de Seguros por la invitación a este evento, y en especial a Yerlin Ramírez, que fue la iniciativa, digamos, de que pudiera hablar también en este evento, en la Semana de Riesgos. Tal vez primero les hablo así muy por encima de cuál sería la estructura de la charla. Permítanme un momento. Ok. Lo primero que vamos a hacer, digamos, en esta charla es hablar un poco o dar una introducción, primero lo que serán los modelos epidemiológicos, hablar un poco, digamos, de su clasificación, cómo es que se construyen, qué objetivos buscan, qué problemas tratan de resolver, y bueno, cómo es que se han estado trabajando, y son modelos que son ya relativamente viejos, ¿verdad? Entonces, hay muchos ejemplos y uno puede, prácticamente empezando de un modelo sencillo, hablar de todos los detalles que esos modelos contienen. Después, como un segundo punto, voy a explicar un poco más del trabajo que yo he venido realizando en el CIMPA, digamos, que es el Centro de Investigación en Matemática Pura y Aplicada de la UCR, y en especial con un grupo de compañeros, un grupo de colaboradores que trabajamos ahí, que digamos nos dedicamos más que todo a trabajar con modelos epidemiológicos, a hacer estimación. Somos un grupo ahí bastante interdisciplinario, tenemos varios matemáticos y yo que me dedico un poco más a la parte de estadística, y también hay personas de salud pública que están involucradas, y después, bueno, en esa sección, en ese apartado, lo que voy a tratar de explicar es algunos trabajos que hemos hecho anteriormente, que ya han sido publicados, que lo que tratan es más de resolver la parte de estimación y en particular lo que es la enfermedad de dengue, chikungunya y zika en Costa Rica. Y después, ya como un cierre, aquí donde tal vez voy a hacerle ligamen más a la parte a la parte actuarial, a la parte de aseguramiento. Voy a hablar de una aplicación muy interesante, de un artículo que salió en el 2011 de dos autores en Canadá, que hablan un poco más de cómo sería un tipo de seguro más a corto plazo para lo que son enfermedades infecciosas. Y hablar un poquito, digamos, de qué contienen esos seguros y cómo sería su valoración desde el punto de vista actuarial, y las principales limitaciones que uno ve a la hora de tratar de empatar los modelos epidemiológicos con
con propiamente lo que es la tarifación, ¿verdad?, de seguros, o lo que es el cálculo de primas en distintos problemas. Entonces, bueno, voy a empezar ahí hablando un poquito de lo que son los modelos Don Luis, epidemiológicos. que lo interrumpa, tal vez si nos comparte su presentación, por favor, para que todos los asistentes logren visualizarlo. Ok, perdón, yo estaba... Tranquilo, no hay problema. Le estábamos poniendo mucha atención. Perdón, voy a cumplirlo un momento. Entonces, ahí ya la están viendo. Yo le aviso ya, en un segundo. Ya, ahora sí. Sí, entonces esas son las tres, ahora sí, perdón. Ya, esas serían entonces las tres secciones, ¿verdad? No sé si la están viendo ahí, el esquema de la presentación. Sí, señor, lo estamos viendo, sí. Ok. Entonces, bueno, tal vez ahí también para aclarar, los tres métodos distintos que voy a abordar en lo que es la estimación, sería más métodos clásicos, métodos bayesianos y métodos de Machine Learning, que son lo que hemos estado trabajando a nivel del CIMPA. Entonces, bueno, vamos entonces con la parte de modelos epidemiológicos, un poco más de lo que es la introducción. Aquí la idea mucho es, bueno, tratar de explicar qué significa modelar un problema, es decir, qué es lo que uno anda buscando para, con el fin, digamos, de establecer reglas o de entender un problema físico, un problema natural, un problema, digamos, social o económico a través de modelos matemáticos. Como todo problema científico, normalmente uno lo que anda buscando es responder una pregunta de investigación, es decir, uno lo que anda es tratando de dar respuesta, aunque sea de forma aproximada, a un problema general, digamos, que uno quiere responder, en donde principalmente lo que se hace es uso de datos, ¿verdad? Uno lo que anda usando es información, datos para poder tratar de darle respuesta a ese problema. Y hay una clasificación que es ya bastante vieja, digamos, de los dos tipos de paradigmas o dos tipos distintos de modelos con los que uno puede trabajar en distintas áreas. Aquí no solamente la parte epidemiológica, esto también aplica a problemas sociales, problemas económicos, a problemas de distinta índole, ciencias naturales, ciencias ambientales. Uno puede, digamos, tratar de explicar un fenómeno a través de un modelo mecanístico. ¿Qué significa un modelo mecanístico? Es un modelo en donde hay una ley natural o un principio físico, un principio biológico, un principio químico que uno establece como base, digamos, para definir ese tipo de modelo. Y por lo general son modelos muy detallados. Aquí yo siempre doy un ejemplo. Cuando uno ve a las personas, por ejemplo, que hacen pronóstico del clima, normalmente esas personas utilizan modelos mecanísticos, modelos muy complejos, que lo que hacen es que tratan de dar un pronóstico, digamos, en distintas áreas a través de modelos numéricos de cuál sería la temperatura o la presión atmosférica, la precipitación en una cierta área. Ellos utilizan modelos que están compuestos por un montón de ecuaciones, ¿verdad? Un montón de leyes que responden a principios físicos. Y por lo general esos modelos son muy costosos computacionalmente. Digamos, si uno les pregunta a ellos cuánto duran esos modelos corriendo en un servidor, en una computadora, primero van a decir que normalmente no se van a correr en una computadora, sino que tiene que ser un servidor bastante grande y son modelos que por lo general duran un día o bastantes horas para poderlos ejecutar. Y uno, digamos, lo que anda buscando con modelos mecanísticos es dar una descripción muy detallada del fenómeno a todo nivel y en distintas resoluciones. Es decir, uno puede ser que le interese modelar el clima en una región y lo que anda buscando es eso, digamos, ver el detalle a nivel cantonal, a nivel distrital, a nivel de pueblos, digamos, la diferencia a nivel climático, digamos, entre distintos puntos. Ahora, por otro lado, existen los modelos empíricos, que lo que uno anda buscando son modelos que buscan más lo que son patrones en los datos, no responden tanto a una descripción matemática de leyes naturales. O sea, no hay como un principio físico muchas veces detrás de ellos, o aunque sea, si hay un principio, es un principio muy general. Y la gran ventaja que tienen estos modelos empíricos es que son modelos menos costosos computacionalmente. Son modelos que normalmente se corren en cuestión de minutos, en cuestión de menos de una hora.
y tienen mucha utilidad porque uno lo que anda buscando son relaciones de causalidad, es decir, qué tanto influye una variable sobre otra. Y no solo eso, sino que también uno lo que anda buscando es explicar la incertidumbre, es decir, explicar por qué un cierto fenómeno difiere, digamos, a lo largo de los días, porque esa incertidumbre es muy importante en problemas como, por ejemplo, más la parte actuarial, en donde uno lo que anda buscando es tratar de establecer reglas, digamos, para poder cobrar a posibles clientes. Entonces es como una introducción así bastante simple de lo que son como las dos grandes familias de modelos que hay. Y bueno, y por supuesto lo que nosotros vamos a enfocar es en la modelación más epidemiológica. Entonces, ¿qué significa? Bueno, uno busca tratar de explicar fenómenos como enfermedades infecciosas. También hay modelación de enfermedades crónicas. Eso se puede hacer en estudios que son más de largo plazo. Pero hay ciertos tipos de enfermedades que son muy dinámicas. Entonces, bueno, nosotros estamos inmersos actualmente, ¿verdad?, en una pandemia, entonces somos testigos de realmente cómo trabaja, digamos, o cómo se desarrolla una enfermedad infecciosa y cómo el tiempo, digamos, es un factor que es muy importante al entender estas enfermedades. Entonces, de manera también muy general, se pueden establecer tres ejes principales que digamos que están en la mente de cualquier modelador epidemiológico. Primero, tratar de entender cómo es que se desarrolla, cómo progresa una enfermedad infecciosa a lo largo del tiempo, cómo esa enfermedad infecciosa se va desarrollando, cómo se va moviendo, digamos, a lo largo de distintas regiones, a lo largo a lo largo del tiempo, entre distintos grupos de riesgo, entre distintas poblaciones. También hay otro problema muy importante en lo que es modelación, que es proyectar, es decir, uno busca dar una cifra, digamos, dar más o menos como una tendencia de cuál sería el número de casos nuevos que habría en una cierta enfermedad, cuál sería el número, por ejemplo, hospitalizados que habría en una enfermedad infecciosa, o también los ciclos, digamos, cada cuánto es que una enfermedad se va a repetir. Pensemos, digamos, en enfermedades como la influenza, que son enfermedades que aparecen y desaparecen, mucho moviéndose con los ciclos climáticos, ¿verdad?, que hay en un cierto país. Entonces, es establecer como medidas, digamos, de cuál sería el valor que uno esperaría tal vez para el próximo año, para dentro de 2 años, de cuál sería el riesgo bajo distintas medidas de una enfermedad infecciosa. Y también uno busca evaluar de forma prospectiva y retrospectiva las distintas medidas, es decir, las instituciones de salud pública, llámese Ministerio de Salud, Caja Costarricense del Seguro Social o en nuestro caso, ¿verdad? Ellos establecen distintas medidas para atacar una enfermedad y para ir restringiendo o ir liberando la población en distintas formas. Entonces, siempre hay una evaluación retrospectiva de esas medidas que siempre es necesario hacer, y además una evaluación prospectiva a través de la misma proyección que se hace de la enfermedad infecciosa en el futuro. Entonces, eso es como de manera general, ¿para qué es que sirven los modelos? O sea, los modelos buscan contestar una pregunta y no solo eso, sino que también buscan rastrear, proyectar y evaluar la enfermedad bajo distintas ideas. Entonces, nos vamos a enfocar por ahora en lo que sería la modelación mecanística de enfermedades infecciosas. Hay dos tipos muy generales también de modelos mecanísticos. Hay un libro muy bueno de Breuer y Castillo Chávez del 2011 que viene muy bien explicado esos modelos de matemática biológica más que todo. Y se puede decir que hay dos grandes familias. Están los modelos determinísticos, o sea, modelos que no tienen aleatoriedad, no se interesan tanto por el estudio del componente de incertidumbre, pero hay modelos que son aleatorios, en donde el interés recae mucho, digamos, en entender cómo es que la aleatoriedad o la incertidumbre uno la puede incluir en esas estructuras, ¿verdad?, matemáticas. Y bueno, de determinísticos hay muchos ejemplos, digamos, el modelo más sencillo, digamos, que es heredado, por ejemplo, de los modelos biológicos de bacterias o de gérmenes en general, es el modelo poblacional logístico que se usa mucho como un punto de arranque. Es un modelo, digamos, que es muy limitado, digamos, a la hora de estudiarlo.
Después, bueno, lo que son los modelos de compartimentos, que son de los que yo voy a hablar ahora en esta charla, en realidad unos cuantos de ellos vamos a hablar, y que tiene distintos nombres, digamos, esos son como algunos 5 ejemplos, digamos, de nombres. Normalmente el nombre se escoge con respecto a los compartimentos que se definen en cada uno de ellos, que ahorita los vamos a explicar un poco más. Y después también existen modelos con una estructura mucho más compleja, lo que llama uno modelos de redes, que pueden tener distintas formas, digamos, pueden ser modelos en donde interactúan capas de distintos contactos. Pensemos, por ejemplo, ahora en el COVID, que hay distintas formas en que se transfiere o que se infecta a una persona, dependiendo si está en su familia, con su familia, digamos, o con sus amigos o con sus compañeros de trabajo. Entonces, enfermedades así que son más complejas pueden ser también estudiadas a través de modelos de redes, que es como una mezcla entre modelos de compartimentos con los modelos típicos de redes que uno ve en matemática. Y bueno, y en el caso, digamos, de los modelos aleatorios, les puedo dar ejemplos, digamos, de procesos estocásticos que son ramificados, esos branching processes que son procesos ramificados, que son como extensiones de los modelos de compartimentos. También hay modelos de redes estocásticos que es como tomar el modelo de red y ponerle un componente de error y ver qué es lo que pasa internamente en ellos. Y bueno, son modelos que han sido utilizados para un número gigantesco de enfermedades a lo largo del tiempo. Enfermedades que duran poco, enfermedades que tienen mayor impacto, menor impacto, en poblaciones grandes, poblaciones pequeñas. Entonces sí, hay muchísima historia y ahí les recomiendo que vean el libro ese de Breuer Castillo Chávez para si tienen ahí más interés. El énfasis entonces que voy a dar es más a los modelos de compartimentos. Como dice el nombre, bueno, un compartimento es como una caja, ¿verdad? Es como se puede decir como un nivel, digamos, o un estado en donde se puede ubicar una población. Se supone que en cada uno de esos compartimentos puede ubicarse un cierto número de sujetos. Pensemos en individuos, humanos, pueden ser hasta que estemos estudiando también una enfermedad, digamos, a nivel de una población, por ejemplo, de plantas o de animales. Y hay como una transferencia, es decir, si el primer compartimento que ahí vemos a la izquierda se refiere, por ejemplo, a todo lo que son plantas o seres humanos sanos, puede haber un segundo compartimento que corresponde a gente que se ha infectado de una cierta enfermedad. Entonces hay una transferencia, es decir, de una caja pasa un cierto número a la otra caja y viceversa. Digamos, ahí vemos que hay como dos flechas que indican esa posible transferencia entre digamos, las distintas cajas. Algunas cajas, digamos, están relacionadas, algunas indican transición, entonces eso es lo importante, digamos, que le podemos poner como etiquetas a cada una de ellas y puede haber una transferencia de individuos entre una y otra. Aquí, digamos, tenemos un ejemplo de un modelo sencillo, se llama modelo CIR, el nombre viene precisamente de las 3 letras que tenemos en cada uno de esos compartimentos. Es un modelo que nació más o menos en 1927. Hay gente que dice que nació un poquito antes, pero nació más o menos del trabajo de Kermack y McKendrick en 1927. Esa gente estudió en ese momento la malaria y trataron de modelar o trataron de explicar matemáticamente cómo se comportaba la malaria en la población a través de este modelo que es muy sencillo. Entonces tenemos 3 cajas, ¿verdad? La primera caja corresponde a la población susceptible, es decir, todos aquellos individuos que no han contraído la enfermedad. Después tenemos una segunda caja en donde sería la población infectada, es decir, son individuos que son capaces de infectar a la población susceptible, es decir, tienen el virus. Pensemos en la malaria se transmite a través de un mosquito, entonces una vez que una persona es picada por un mosquito infectado, entonces se infecta, esa persona pasaría de la caja verde a la caja roja. Y hay un parámetro beta que lo que indica la tasa la tasa de transmisión de la enfermedad desde la población susceptible de la población infectada a la población susceptible.
Entonces hay un objeto matemático, una tasa, que es ese beta, que nos dice, bueno, qué tan rápido o qué tan lento una enfermedad se traslada de un lado a otro. Después tenemos otro compartimento, que sería el compartimento de recuperados, que nos dice, bueno, de todos los infectados que hay, va a haber un cierto número que se van a recuperar. Y bueno, y puede ser que también dentro de esa caja de recuperados pueden estar las muertes, es decir, pueden haber un cierto número de individuos que, de que no sobreviven a la enfermedad, entonces eso también podría estar dentro de ese mismo estado de esa caja azul, ¿verdad? Si estamos incorporando, metiendo tanto los recuperados como las muertes en la misma caja. Entonces, esto representa una mecánica de una enfermedad. Esa tasa gamma representa la tasa de recuperación que existe desde el grupo de infectados hacia el grupo de recuperados. Y bueno, como ven, es un sistema que lo único que tiene son dos, como quien dice, dos llaves, que es beta y gamma, que permiten entonar el sistema completo a los datos. Esos beta y gamma son parámetros del sistema. Normalmente, este tipo de modelos se pueden también explicar a través de un sistema de ecuaciones diferenciales, como lo que tenemos ahí, que lo que dice la dinámica propia de la enfermedad. Ahora, es un modelo mecanístico, ¿por qué? Porque la forma como se distribuye la enfermedad a lo largo de la población sigue un principio físico. Ese principio físico, la ley de acción de masas, que lo que nos dice es que la forma como se distribuye la enfermedad es de una forma completamente homogénea y lo hace de manera exponencial. ¿Okay? Entonces, el comportamiento de los infectados es exponencial y después decrece, ¿verdad? Conforme ya la población susceptible se va enfermando. Como les dije, digamos, hay dos tasas, hay una tasa de transmisión y hay una tasa de recuperación. El mismo comportamiento que uno observa en la población susceptible es algo similar a la población de recuperación. Aquí hay una serie de críticas que uno le hace a ese modelo, en el sentido que es como que trata a todo el mundo igual, ¿verdad? La gente se puede enfermar de la misma forma en una región que en otra, entonces son modelos como muy limitados en eso. Obviamente la tasa de transmisión aquí la estamos considerando constante y, por ejemplo, la tasa de recuperación también. Eso es muy, muy limitado porque bien sabemos que hay poblaciones que tienden a enfermarse más que otras y bien sabemos que hay poblaciones también que tienden a recuperarse mejor que otras. Entonces, eso lo que nos da es como una caricatura, digamos, como una pintura de lo que vendría a ser la realidad a través de una simplificación matemática, que es este modelo CIR. Otra cosa también les iba a decir es que se asume desde el inicio de que hay una población constante que vamos a llamar N, es este parámetro que está acá, que es la población que eventualmente puede ser susceptible a la enfermedad. Esa población obviamente va a depender del lugar donde uno analice el fenómeno. Eso es un ejemplo de cómo evoluciona un modelo CIR, cómo evoluciona normalmente cada uno de los compartimentos S, I y R, susceptibles, infectados y recuperados, conforme pasa el tiempo. En el eje X lo que tenemos es el tiempo. En el eje Y tenemos ahí como simplemente la población CIR, las poblaciones cómo van evolucionando. Y eso es algo que es como muy, o sea, se suele ver ¿cómo se llama? En la evolución de enfermedades infecciosas, en donde la gente infectada tiende a tener, suele haber un crecimiento, digamos, de la población infectada hasta que hay un cierto pico, que es lo que nosotros vemos acá en la curva verde, y después hay un descenso, ¿verdad? Ese descenso garantiza, digamos, de que, o sucede prácticamente porque la cantidad de recuperados tiende a ser muy, muy grande en la enfermedad y aparte la cantidad de susceptibles tiende a bajar mucho. Entonces eso provoca que haya un efecto de una subida y una bajada en la cantidad de infectados. Pensando un poco más en la noción de riesgo, la noción de riesgo estaría muy relacionada con lo que sería esa curva verde, ¿verdad? Entonces vemos que el riesgo va aumentando mucho al inicio de contagio, pero ya una vez que la población se ha contagiado mucho en una cierta población, empieza a decrecer el número de infectados y eso es lo que provoca una llamada ola, ¿verdad? Una ola epidémica de una enfermedad a lo largo del tiempo. Ustedes han visto, digamos, que en el caso del COVID, y no solamente el COVID, ahora les voy a enseñar otros gráficos en el caso de dengue y otras enfermedades,
Es muy usual ver este tipo de olas epidémicas que se van moviendo a lo largo del tiempo y van respondiendo también a distintas medidas. Entonces, como les dije, hay muchos problemas que tiene el modelo CIR. El modelo CIR, esa homogeneidad de transmisión es algo que es poco creíble, uno lo observa muy poco en la realidad. Pensemos en poblaciones, no sé, pensemos en grupos de edad. No todo el mundo se infecta de una enfermedad si son jóvenes, si son adultos o si son adultos mayores. Entonces, por lo general siempre con poblaciones de seres humanos es muy normal ver heterogeneidad en la transmisión de cualquier enfermedad. Después, la recuperación también, y no solamente la recuperación, sino también la muerte, ¿verdad? Las tasas de muerte en esos modelos CIR son homogéneas, todo el mundo muere exactamente con la misma tasa, se recupera exactamente con la misma tasa. Otra limitación de este tipo de modelo es que funcionan muchísimo para corto plazo, nada más. Uno no está considerando, y eso sí lo puede hacer modificando el sistema de ecuaciones diferenciales, uno no incluye entradas en el sistema, es decir, no hay nuevas personas que están ingresando a la región o al país o al cantón o al grupo o a la población que puedan eventualmente ser infectadas por la enfermedad. Entonces, estos modelos sirven mucho cuando uno cierra, como quien dice, la población y nada más estudia esa población que está contenida en ese grupo. Obviamente hay otros que sí consideran la posibilidad de que haya entradas al sistema, más que todo modelos más complejos. Y algo también un número que la gente le suele poner muchísima atención es la relación que existe entre la tasa de recuperación y la tasa de transmisión. El número de infectados aumenta, y aquí podemos irnos a este gráfico. El aumento en este número corresponde a una situación en donde la tasa de transmisión es mayor que la tasa de recuperación. Y después, por el efecto que existe en la población susceptible, la curva de infectados tiende a decrecer. Ese número es muy importante, este número de acá, este gamma entre beta. A ese número se le llama número reproductivo básico, R0, también se le llama de esa forma. Y lo que nos dice es, bueno, qué tanto se infecta o cuántos infectados secundarios pueden haber una vez que una persona ha sido infectada. Entonces yo creo que una forma sencilla de verlo es a través de ese diagrama. En ese diagrama ustedes pueden ver que una persona que se infecta en una situación en donde el R0 es igual a 3, tiende a infectar a 3 personas, ¿verdad? En la siguiente unidad de tiempo. Y cada uno de esos infectados tienden a infectar a 3 más. Entonces eso provoca que haya una velocidad muy rápida, muy alta en la forma como se infecta a la gente por una cierta, no sé, por una epidemia. Ahora, si el R0 es aproximadamente 1, entonces en promedio la gente solamente infecta a 1. Entonces eso logra que no haya un crecimiento tan fuerte en la enfermedad y por lo tanto ese es el motivo por el que el R0 es tan importante. Nos da una idea de cómo es que arranca la enfermedad, cómo es que inicia. Cada enfermedad, digamos, tiene su propio R0 en distintos estudios. Por ejemplo, bueno, digamos, el COVID en un inicio más o menos reportaba como un R0 de 2, 2 y un poquito más. Ya ese R0 bueno, ese R0, digamos, fue el que se midió en un inicio. Ya ahora se miden otros indicadores. Pero enfermedades, por ejemplo, como el sarampión o que tiene un R0, creo que más o menos como de 8. El sarampión se expande rapidísimo cuando hay el inicio de una epidemia. Y también, bueno, la influenza, que tiene un R0 similar al del COVID, también son enfermedades a las que se les ha medido ese tipo de indicador. Algunos aspectos adicionales, digamos, de estos modelos CIR es que pueden ser generalizados a un proceso estocástico, o sea, pueden ser generalizados a una versión aleatoria ya para incorporar o darle más complejidad digamos, a esta estructura que es bien sencilla. Después, el modelo CIR también se le pueden agregar otras cajas, es decir, no solamente tener la caja de susceptibles, infectados y recuperados, sino que también uno le puede poner una caja por ejemplo, de expuestos. ¿Qué significa ser expuesto a una enfermedad? Es que a uno
digamos, le da COVID y dura un cierto periodo de incubación en donde uno es asintomático y uno ha sido expuesto a la enfermedad y uno tiene capacidad de infectar, pero todavía no ha desarrollado síntomas. Entonces uno puede estar en esa caja adicional. También puede haber una caja adicional, digamos, de lo que sería propiamente la hospitalización. O pensemos, digamos, en lo que son unidades de cuidados intensivos o algo así. Esos pueden ser cajas adicionales que se le pueden agregar a estos modelos para tratar de entender un poco más la dinámica, más que todo la dinámica hospitalaria. Y bueno, y ahora vamos a ver en el caso de dengue, que también uno agrega cajas precisamente para los vectores, es decir, para los mosquitos. Es decir, los mismos mosquitos tienen su dinámica de transmisión y hay que tomarlo en cuenta. Todos estos modelos tienen parámetros y por lo tanto todos pueden ser estimados usando datos. Ok, entonces eso es como una introducción, ¿verdad? Que quería darles de lo que son los modelos epidemiológicos. Ahora vamos a irnos ya más al caso un poco más puntual de lo que hemos estado trabajando en dengue, chikungunya y Zika, que ya serían distintos métodos de estimación. El primer método, bueno, ya tiene que ver más, digamos, con métodos clásicos de estimación. El trabajo, digamos, que nosotros hicimos fue más o menos en el 2018. Fue una comparación que se hizo a nivel de dengue y chikungunya en Costa Rica, junto con otros colaboradores. Fabio Sánchez también trabaja en la Escuela de Matemática, ahí mismo en el CIMPA. Y bueno, y dos colaboradores de la Universidad de Tennessee, David Burton y Ariel Cintrón, que Ariel también es tico. Entre todos tratamos de comparar y hacer un ajuste de un modelo epidemiológico con una dinámica un poco más compleja a lo que es dengue y chikungunya en el país. Esos fueron los datos que nosotros utilizamos, son datos de número de casos semanales durante 2015 y 2016 de dengue y chikungunya. Ahora, ¿por qué nos interesó precisamente esos años? Ese fue el periodo en donde empezaron a haber los primeros casos de chikungunya en el país. Y bueno, ya el dengue ya estaba establecido. O sea, el dengue, se tiene información de dengue más o menos de 1994 a nivel, digamos, del Ministerio de Salud y ya ha sido un fenómeno que ya ha sido estudiado, pero el chikungunya eran los primeros años en donde estaba ocurriendo o sea, estaba coexistiendo o conviviendo el chikungunya y el dengue en el país. Entonces, mucho de este estudio era ver el efecto, ¿verdad? ¿Qué era lo que estaba pasando, digamos, con la transmisión de una enfermedad con respecto a la otra y cómo se comportaba. Entonces, ustedes pueden ver ahí las dos curvas de las dos olas epidémicas que hubo durante el 2015-2016 de tanto dengue como chikungunya. El número de casos de dengue obviamente fue mayor que el número de casos de chikungunya, pero pareciera que hubo un efecto de una enfermedad con respecto a la otra. Entonces eso fue mucho del estudio que se hizo. Tal vez para explicarles un poco a los que no están tan familiarizados con la dinámica o el ciclo de la enfermedad, el Aedes aegypti, digamos, que es el mosquito que transmite el dengue junto con otro que se llama Aedes albopictus, son dos mosquitos que sirven de vectores, ¿verdad? O sea, los mosquitos se infectan del virus, del dengue, y pasa, digamos, su ciclo de vida, que es el ciclo típico de un mosquito, ¿verdad? Digamos, la mosquito hembra pone sus huevos, ocurre, digamos, el ciclo típico, salen, digamos, los mosquitos y ya los mosquitos se infectan de alguna forma. Normalmente se infectan picando a seres humanos infectados, es decir, ellos se infectan a través de nosotros servimos también de vectores. Y después esos mosquitos van a otros lugares, o sea, vuelan dentro de la misma casa y pican a otras personas o a personas que están en otros sitios. Eso sí es interesante. Bueno, el mosquito macho no pica, no transfiere o no transmite la enfermedad. El mosquito macho lo único que hace es que se alimenta de frutos y no participa, digamos, en ese ciclo. La que pica es la mosquito hembra, es la que se encarga de picar, digamos, y de
y de alimentarse, digamos, de la sangre del ser humano para poder depositar sus huevecillos y continuar el ciclo. Ese es el tipo de modelo matemático que nosotros hicimos. Ven que tiene una estructura similar a la de un CIR, solo que tiene más cajas, ¿verdad? Tenemos la caja de susceptibles acá. Esa primera etapa de acá es sería, digamos, la transmisión dentro de los humanos. Esta es la transmisión dentro de los vectores. Los humanos susceptibles transfieren la enfermedad a humanos expuestos. Hay un cierto periodo de incubación. Y después nosotros en este estudio consideramos la diferencia entre infectados que fueran diagnosticados y no diagnosticados por el sistema de salud. Y después vimos o tenemos en un siguiente compartimento todos los recuperados. La tasa de mortalidad del dengue es muy baja. Más que todo en Costa Rica es una de las más bajas de América Latina, yo diría que también del mundo. En realidad prácticamente creo que desde el 94 solo han habido máximo como 100 muertes o tal vez menos de dengue en el país. Y bueno, y eso es como la explicación, ¿verdad? De este diagrama. Y aparte, en esta siguiente etapa, digamos, del diagrama, donde hay una comunicación entre esta dinámica y esta dinámica, está la dinámica de los mosquitos. O sea, los mosquitos se infectan, pasan a ser expuestos por un cierto periodo de incubación, y después ya los mosquitos están infectados y transmiten la enfermedad a los susceptibles, que son humanos. El ciclo de vida de un mosquito es muy corto, entonces no vale la pena considerar un compartimento de recuperados o de muertes. Los parámetros a estimar, lo que a nosotros nos interesó fue estimar la tasa de transmisión, la tasa de diagnóstico y el periodo infeccioso promedio del vector, así como también poblaciones iniciales susceptibles. Entonces, lo hicimos utilizando un supuesto, aquí como quien dice, hicimos en cierta forma trampa, ¿verdad? Porque el modelo no es completamente determinístico. Lo hicimos aleatorio a la hora de incorporar este supuesto Poisson sobre el número observado de casos. Ese número observado de casos se puede estimar sumando de manera continua todos los sujetos que están que fueron diagnosticados en el proceso, ¿verdad? Entonces uno compara los diagnosticados que hubo en el sistema dinámico que está acá, ¿verdad? En este sistema de compartimentos con respecto a las observaciones reales que uno observa, que estarían dadas por este YDK. Ahora, así de manera general, les cuento dos formas distintas de poder hacer la estimación. Son métodos clásicos. Primero, uno puede hacer una comparación vía mínimos cuadrados ponderados entre los observados con respecto a lo esperado, según el modelo. Esto es una distancia que se suele usar mucho en estadística, la distancia de mínimos cuadrados ponderados entre una variable y otra. La ventaja que tiene, digamos, de utilizar este supuesto Poisson es que uno puede estandarizar las diferencias con respecto al mismo valor esperado que tenemos digamos, de los vectores, perdón, del número de casos. Eso por el supuesto Poisson. Otro método que uno puede utilizar es el método de máxima verosimilitud. Esa es la forma que tiene la máxima verosimilitud en el caso Poisson. Y uno busca estimar estos parámetros que están acá, que serían precisamente estos tres, beta, delta y mu, optimizando sea la distancia de mínimos cuadrados o sea la máxima verosimilitud. En este estudio nosotros usamos algoritmos, digamos, ciertos algoritmos de optimización para llegar a la solución de esos problemas. A manera de ejemplo, y eso ustedes pueden ver más detalle en el artículo, esos fueron los estimadores que se tuvieron para cada uno de los parámetros. Uno pudo estimar el beta, que esto define también el R0 de la enfermedad de dengue en ese año. Y también los otros parámetros, como sería el tiempo esperado o el tiempo medio de infección del vector, y también la tasa de diagnóstico que la obtuvimos acá. Y además también las poblaciones susceptibles. Esta es la población susceptible de humanos, es casi 3 millones de personas. Y con solo una población de casi 4.000 mosquitos ya uno puede generar completamente toda la dinámica de la enfermedad. A manera de conclusiones, digamos, de ese estudio, nosotros logramos hacer un ajuste, ¿verdad?, de un modelo de compartimentos más complejo que el CIR a los datos de dengue y chikungunya.
Y sí nos dimos cuenta de que podía haber una transferencia de observaciones de una enfermedad a otra. Es decir, eso producto de que como la enfermedad era nueva, posiblemente los encargados de salud no lograban identificar adecuadamente una enfermedad y lo trasladaban a dengue cuando era chikungunya. Eso se podría ver un poco más en la dinámica y la manera como se comportaban las curvas después de ser ajustadas con el modelo. Ahora, otro método también que exploramos en enfermedades vectoriales son los métodos bayesianos. En este otro artículo que hicimos en el 2000, salió publicado en el 2019, lo que hicimos fue trabajar junto también con Fabio Sánchez y Paola Vázquez, que es un máster en salud pública, ahí mismo en la Universidad de Costa Rica. Lo que hicimos fue un estudio para entender cómo se comportaba el Zika en el 2016, que fue precisamente la primera ola epidémica que tuvo el Zika en el país. Esos son los casos semanales de Zika que hubo a lo largo de todo ese año, 2016-2017. Y igual son casos semanales y casos determinados de manera clínica y vía laboratorio. El modelo es un modelo un poco más complejo porque se supone también que el Zika puede ser transmitido sexualmente. Entonces teníamos que incluir no solamente los compartimentos de hombres y compartimentos de mujeres, sino también la dinámica que podría haber entre hombres y mujeres, y no solamente eso, sino también la dinámica con los vectores, que son los mosquitos. Entonces, como ven, la dinámica de transmisión, por ejemplo, en el caso de hombres y mujeres, es muy similar a la que nosotros usamos en el artículo de dengue y chikungunya, solo que hicimos el modelo más complejo al incorporar la dinámica de los mosquitos también y la transferencia, digamos, o el contagio vía transmisión sexual entre hombres y mujeres. Aquí trabajamos con otros parámetros. Había parámetros fijos como la tasa de transmisión vía actividad sexual, también tasas de exposición de humanos y mosquitos, tasas de transmisión humano-mosquito, también la proporción de huéspedes disponibles y las probabilidades de infección mosquito-humano. Todos esos parámetros los consideramos fijos y nos interesó estudiar el comportamiento que tenía precisamente de estos tres parámetros: la tasa de mortalidad per cápita de mosquitos, que es lo que llamamos μ, la tasa de picadura de mosquitos, es decir, qué tan probable, digamos, es por unidad de tiempo que a uno lo pique un mosquito, y la tasa de diagnóstico per cápita, es decir, bueno, qué tan bien a uno lo diagnostican, o que también esa tasa contiene información, digamos, de hasta la facilidad de acceso que tiene la población hacia los servicios de salud. Entonces, bueno, como ven, no necesariamente, digamos, en problemas que parecen similares, uno va a estar interesado en estimar los mismos parámetros. Todo depende del problema que uno esté tratando de abordar. El método de estimación, quizás fue un enfoque bayesiano. ¿Qué quiere decir? Bueno, que los parámetros no son fijos, son parámetros que son aleatorios. Entonces, a nosotros nos interesa también ver la incertidumbre que tienen los propios parámetros a la hora de hacer la estimación. Eso provoca, digamos, de que el método sea más robusto. Es decir, esa es una de las desventajas que tienen los métodos clásicos. Un método bayesiano le permite a uno tratar de entender o de explicar la incertidumbre propia del modelo que uno está utilizando y la incertidumbre propia de los datos, y de manera que uno pueda combinar a través de distintos métodos esa incertidumbre y obtener un resultado que sea satisfactorio. Ahí se puede decir que hay dos formas de estimación según el enfoque bayesiano, que son las más utilizadas. Primero, la estimación bayesiana conjugada, que es la que normalmente se ve en cursos de estadística, digamos, pero es un método de estimación muy, muy restrictivo. Uno casi no lo aplica en la realidad. Y después están los métodos MCMC o Markov-Chain-Monte Carlo, que son métodos de simulación en donde uno puede tratar de estimar los parámetros y su incertidumbre usando otro tipo de herramientas. ¿Cuál es el principal problema que tiene ambos métodos? Bueno, que uno necesita un modelo muy bien especificado en términos de verosimilitud, es decir, un modelo en donde el supuesto de verosimilitud sea muy, muy claro para poder utilizar cualquiera de ellos.
¿Qué es lo que pasa, digamos, con los modelos dinámicos que uno utiliza para enfermedades infecciosas? Cuesta mucho hacer un supuesto de verosimilitud, a menos de que el modelo sea relativamente sencillo. Cuando un modelo es muy complejo, como el que tenemos en este caso, hacer un supuesto de tipo Poisson o de otro comportamiento, uno podría perder bastante en el ajuste. Entonces, acá usamos un método que se llama ABC, que es un método de ajuste bayesiano, en donde lo que uno estima es, vía simulación, uno estima la distribución posterior de los parámetros. Es decir, uno toma un cierto algoritmo, que es este método ABC, y le aplica los datos, ¿verdad? Y logra obtener la distribución y bajo distintos esquemas muestrales. Entonces, hay como mezclas, ¿verdad? Hay como un número bastante grande, yo calculo tal vez como unos 10 o tal vez un poco menos, de esquemas muestrales en donde uno le puede aplicar un ABC y puede obtener la distribución posterior de los parámetros. Les doy 3 ejemplos. Digamos, hay uno que es muy interesante, que es usar el mismo MCMC, el mismo muestreo de Markov Chain Monte Carlo, solo que uno no necesita calcular la verosimilitud ni un solo momento. Hay métodos de filtro de partículas también, que se usan mucho también en ingeniería. Y hay métodos, digamos, de importancia rechazo, que es el que les pongo aquí a manera de ejemplo, nada más para que vean el algoritmo, en donde uno a través de ese, digamos, ese proceso de remuestreo y ese proceso, digamos, de ajuste, uno logra obtener un conjunto de parámetros que serían muestras precisamente de la distribución posterior. Se supone entonces que cada uno de estos parámetros corresponde a los 4 parámetros que nosotros tenemos en el modelo de Zika. Y uno tiene que establecer distribuciones previas y tiene que hacer otro tipo de supuestos para poder hacer el ajuste. Entonces aquí está el resultado precisamente de los 4 parámetros usando este método. Nosotros usamos un método sencillo, un ABC, que sigue más o menos ese tipo de regla de rechazo, de importancia rechazo. Y como ven, uno obtuvo la estimación de los parámetros y no solamente eso, sino que también uno mide la incertidumbre que tiene propiamente el R0. Entonces, a diferencia del primer método, en donde uno tiene valores puntuales y tal vez intervalos de confianza, aquí uno tiene una descripción más detallada de la variación que existe en cada uno de los parámetros y con eso puede hacer un mejor análisis. También a manera de conclusiones, digamos, de este estudio, nosotros medimos la incertidumbre de los parámetros a través de un modelo mecanístico de Zika. Una conclusión que logramos obtener ahí es que el riesgo de transmisión de Zika ocurre en la población que permanece más tiempo dentro de la casa. Eso porque logramos identificar las tasas de transmisión aumentan en las poblaciones que suelen quedarse más en los hogares. Y además, el contagio por transmisión sexual no es tan fuerte como el contagio por picadura de mosquito. Eso también lo logramos determinar a partir de ese estudio. Y ahora, ya para concluir, uno de los métodos de estimación, voy a hablar un poco más de los métodos empíricos, tipo Machine Learning, en donde lo que uno busca es otro tipo de explicación. No es la explicación que uno tiene en los modelos mecanísticos, en donde uno tiene un modelo físico, sino que uno nada más lo que le interesa es medir la asociación entre variables explicativas con respecto a una variable dependiente. Eso es un método o son modelos que son más fáciles de entender porque están más relacionados con modelos de regresión, en donde uno tiene una variable dependiente, que normalmente uno le llama Y, uno tiene una variable explicativa o covariables que uno llama X, y aparte uno tiene un término de error, que sería este epsilon de aquí. Todo se combina a través de una relación que uno llama F, que esa relación o asociación entre variables puede ser parametrizada o puede ser que sea no paramétrica del todo. Entonces, si está parametrizado, un buen ejemplo es simplemente un modelo de regresión, ¿verdad? Un modelo de regresión múltiple, un modelo de regresión lineal simple. Puede relacionar, por ejemplo, el comportamiento de la precipitación en una región con respecto a la temperatura. Y puede ser que esa relación sea lineal, sin necesidad de utilizar un modelo sumamente sofisticado y complicado de ecuaciones diferenciales para poder explicar la asociación que existe entre un modelo y otro, entre una variable y otra.
Como ven, esa es otra perspectiva, ¿verdad?, que uno puede tener de la realidad, en donde lo único que le interesa a uno es estudiar la significancia de las variables, o sea, las asociaciones que existen entre variable dependiente y covariables, y hacer predicciones de la variable dependiente. Eso es importante, ¿verdad?, porque igual a como en regresión lineal o en regresión múltiple, a uno le interesa ver si una covariable importa, digamos, a la hora de hacer un análisis. En modelos empíricos generales también a uno le interesa eso. Y bueno, y hay casos en donde uno lo que quiere hacer es una predicción pura de la variable dependiente. Entonces, ese tipo de modelos también sirven mucho. Ejemplos, bueno, hay muchísimos. Ahí ustedes pueden ver en esa lista. Yo nada más puse algunos. Por ejemplo, modelos de regresión múltiple, modelos de análisis de sobrevivencia que se usan muchísimo en epidemiología también. Modelos de clasificación y modelos más modernos como modelos de deep learning y otros métodos de machine learning también se pueden considerar como modelos empíricos, en donde uno lo que busca es predecir, dar predicciones en un cierto horizonte. Entrenar un modelo con base en datos durante un cierto periodo y después ponerlo, digamos, a dar predicciones, digamos, de una cierta variable usando la información que ya aprendió. Y bueno, y hay una infinidad también de métodos de ajuste para estos modelos empíricos. Uno puede usar enfoques frecuentistas, bayesianos, no paramétricos. Hay distintas formas de aplicar la estadística en este tipo de modelos empíricos. Ese fue un artículo que salió publicado ahora en enero de este año, en donde lo que hicimos fue utilizar una técnica, un modelo empírico. Hicimos un modelo empírico vía machine learning o vía aprendizaje estadístico, para tratar de relacionar el riesgo de dengue con respecto a variables climáticas. Precisamente bueno, en 5 regiones, o sea, nos concentramos solamente en 5 cantones del país. Aquí también participó Fabio Sánchez y Paola Vázquez del artículo anterior, y Antonio Loría fue asistente durante el proceso. Estas fueron las 5 áreas de estudio. Nosotros nos concentramos en el riesgo de dengue en esas 5 regiones, en Alajuela, Liberia, Limón, Buenos Aires y Santa Cruz. ¿Por qué escogimos esas regiones? Bueno, primero porque había cierta conveniencia, porque en esas regiones habían estaciones climáticas en donde podíamos obtener información directa de variables climáticas. Y aparte también porque en esas regiones la incidencia de dengue es relativamente alta. Y bueno, y Buenos Aires fue como una excepción porque nos pareció interesante ver o poner a prueba la capacidad predictiva del modelo en cantones en donde podía tener picos de incidencia de dengue en ciertos momentos. Entonces, esos fueron los principales motivos, ¿verdad? No tomamos otras unidades de estudio porque queríamos trabajar con los datos disponibles a nivel climático. ¿Qué datos utilizamos? Bueno, utilizamos datos, de nuevo, observados semanalmente en los cantones que les dije durante el 2007 al 2017. Vean que ese es un estudio en donde se usa más información. Ya no nos interesa solamente una ola epidémica, sino que ahí prácticamente hay como 9 o 10 olas epidémicas incluidas. Bueno, eso no se lo dije cuando estábamos explicando lo del dengue. El dengue es una enfermedad que tiene una ciclicidad casi de un año. Uno observa una ola epidémica anual y depende mucho digamos, de los factores climáticos, así va a ser la fuerza del dengue. Precisamente en este año, como el año pasado, hubo condiciones climáticas particulares en cuanto a precipitación. Este año es un año precisamente de dengue bastante fuerte, digamos, comparado con otros años. En cuanto a datos climáticos que utilizamos, bueno, la mayoría de ellos tuvieron como fuente estaciones climatológicas del Instituto Meteorológico Nacional, temperatura media en grados Celsius, precipitación, humedad relativa. Y bueno, hay datos de la NOAA también que nosotros utilizamos, de la Agencia Climática de la Agencia de Observación Atmosférica de Estados Unidos, que fue lo que serían el índice de temperatura de la superficie del mar, el índice ENSO,
en su forma de anomalías como indicador del fenómeno del niño o niña. Eso es un índice que calcula la NOAA y que está disponible, digamos, para hacer distintos estudios. En realidad, estos datos son, están disponibles obviamente si uno se los solicita al meteorológico. Y bueno, el de la NOAA está disponible en Internet. La variable dependiente de interés era la incidencia del dengue, medido a través de un riesgo relativo o de una tasa, digamos, de prevalencia del dengue a nivel cantonal. Entonces, como ven, es un cociente que incluye, bueno, la relación que existe entre casos y población de un cantón específico con respecto a casos y población en todo el país. Eso es algo similar a lo que se está calculando actualmente en COVID, también como el riesgo relativo cantonal, que lo maneja creo que la sala de situación también del COVID, que es esa relación, digamos, entre incidencia o tasa de ataque de una enfermedad con respecto a la tasa de ataque de todo el país. Y bueno, y como existe un cierto efecto de rezago entre el factor climático y la incidencia de dengue, también nosotros hicimos un estudio de correlación cruzada para ver cuáles eran los mejores rezagos que podíamos tomar para el riesgo relativo. Usamos dos modelos, son dos modelos, digamos, de aprendizaje estadístico. El primero es un modelo aditivo generalizado, que es un modelo de los 80 de Hasty Tibshirani, es de la Escuela de Aprendizaje Estadístico de Stanford, en Estados Unidos, que lo que hacemos es relacionar el riesgo relativo, aquí ustedes lo pueden ver a la izquierda, con respecto al riesgo relativo de la semana anterior, usando una función que vendría a ser una función no lineal. Y después tenemos la incorporación de todas las variables climáticas en el momento en que se hace la observación del riesgo relativo con respecto al comportamiento que tenía el riesgo relativo en un cierto rezago. Es decir, a manera de ejemplo, el riesgo relativo nosotros lo relacionamos con la temperatura. Por ejemplo, el riesgo relativo de esta semana lo relacionamos con la temperatura también de esta semana, pero no solamente la de esta semana, sino también la de la semana anterior, para ver si existe algún tipo de rezago entre la variable temperatura con respecto a los datos de dengue que se observan en un cierto momento. Como les dije, estos son funciones no lineales, son precisamente splines de regresión y uno ajusta modelos mucho más, funciones mucho más complejas que funciones lineales en este caso, porque no necesariamente la relación que existe entre estas variables es lineal con respecto al riesgo relativo. Entonces uno trata de modelar, digamos, esa no linealidad que uno observa entre las variables climáticas y el comportamiento del dengue a través de estos modelos que son mucho más generalizados. El segundo modelo es un modelo de bosques aleatorios que se usa mucho en clasificación y no solo en clasificación, también en regresión. Es un modelo de Breiman del 2001 que se utiliza bastante en finanzas también para clasificar clientes de riesgo de crédito, por ejemplo, en donde uno lo que hace es que construye árboles de regresión con métodos como el método CART, por ejemplo. Uno entrena esos árboles de decisión, que serían árboles de regresión en este caso, y después combina la información de todos esos árboles en un único valor. Ese único valor sería la predicción. Estos modelos son tienen como un estilo más parecido a lo que son los modelos de redes neuronales, en donde la estructura es una estructura un tanto artificial, pero son modelos que se acoplan muy bien a la información y logran dar predicciones muy buenas. Y esas fueron las predicciones que nosotros obtuvimos con el dengue. Usamos 2007 a 2016 como periodo de entrenamiento y el 2017 lo usamos como periodo de prueba. Como ustedes pueden ver, bueno, eso sí no lo puse en la leyenda, los puntos indican las observaciones reales del riesgo relativo en cada uno de los cantones. Y las líneas, la línea sólida y la línea punteada fueron las predicciones que hizo el método de generalizado aditivo y el de árboles, el de bosques aleatorios para cada uno de los cantones. Entonces hay casos muy interesantes, por ejemplo, vean el caso de Alajuela, en donde el algoritmo logró predecir muy bien el comportamiento del dengue en riesgo relativo a lo largo del año.
El caso de Buenos Aires también es muy llamativo porque hubo un pico de riesgo relativo al final del año 2017 y ambos modelos, el GAM y el RF, logró predecir el pico prácticamente una semana antes de que ocurriera, tal vez, o casi en la misma semana. Y bueno, el caso de Limón también es interesante, ¿verdad? Sí, por ejemplo, este repunte que hubo en riesgo relativo, el mismo modelo lo logró predecir una semana después. Pero casos como Liberia y Santa Cruz sí fueron un poquito más complejos de llegarle, ¿verdad? Ahí sí tuvimos un poco más de problemas, pero puede deberse a otros factores. Ahí, precisamente Paola, que fue una de las compañeras que trabajó en este artículo, ella averiguó de que en la zona Chorotega hubo como, precisamente en ese año 2017, hubo reportes de que no hubo un buen diagnóstico de dengue. Por distintos motivos, entonces puede haber una cierta relación entre lo que estamos observando acá y ese mal diagnóstico que hubo durante esos años. Entonces, como para resumir, las variables climáticas tienen mucha influencia en comportamiento relativo y aquí hay muchas interrogantes y limitaciones. Lo heterogéneo que es el país, ¿verdad? Hace que estos modelos sean difíciles de trabajar, tanto a nivel temporal como espacial. Y aparte, la disponibilidad de información climática hace que también esto sea bastante complicado. Actualmente estamos trabajando en un proyecto similar, pero usando información satelital en lugar de usando información del meteorológico. Ok, entonces ya para concluir, les voy a explicar una aplicación muy interesante que se hizo en el 2011 entre estos modelos epidemiológicos con lo que es aseguramiento. Un enfoque actuarial clásico, digamos, en caso de enfermedades infecciosas es bastante difícil, ¿verdad? Porque en caso de una enfermedad infecciosa el número de asegurados decrece con el tiempo. Eso porque la gente o se recupera o fallece, ¿verdad? Con el tiempo y el número de beneficiarios aumenta en periodos muy cortos. Entonces es muy retador desde el punto de vista actuarial diseñar productos que puedan satisfacer esa propiedad. Métodos tradicionales de tablas de decrementos no toman en cuenta la dinámica propia de la enfermedad, pero hay métodos como los modelos Markov de múltiples estados que sí ofrecen una alternativa. Son modelos en donde uno puede tener algo similar a cajas, a compartimentos, y uno puede modelar a través de modelos tipo análisis de sobrevivencia o modelos como de riesgos en competencia, por ejemplo. Uno puede modelar el riesgo, digamos, de que alguien tenga la enfermedad en distintos estados y ver la transición que existe entre todos ellos a través de cadenas de Markov. Pero nos vamos a enfocar, digamos, en el estudio que hizo Feng y Garrido. Ya les voy a enseñar el nombre de los dos autores. En el 2011, en donde tomaron un modelo CIR, como los que les enseñé al inicio, y le incluyeron la dinámica propia del aseguramiento, es decir, los susceptibles cotizan a través de primas a un seguro en donde hay una circularidad a través de una inversión con tasas de interés, ¿no? Ese seguro provee beneficios de hospitalización a los infectados y también puede proveer beneficios de muerte, beneficios tipo como seguros de vida o beneficios de muerte a los fallecidos dentro de esta caja azul. En el caso, digamos, de recuperados, puede ser que no haya ningún beneficio porque ya el beneficio está dado en hospitalización, pero también hay modificaciones de este tipo de esquema, ¿verdad? Uno puede incorporar también situaciones en donde, por ejemplo, los susceptibles no se infectan, obviamente, pero los susceptibles pueden recibir, por ejemplo, un beneficio de una vacuna después de haber pasado alguna ola epidémica y esa vacuna puede ser costeada aún mismo con las cotizaciones o con las primas que da hacia el seguro. Para poder entonces calcular calcular las primas, digamos, de estos esquemas que estamos viendo acá, es necesario convertir el modelo CIR en un modelo que sea como actuarialmente más manejable. Eso se hace normalizando la cantidad de gente que está en cada uno de esos estados, usando precisamente la población total. Entonces, esto que tenemos acá son las mismas ecuaciones diferenciales que yo les enseñé en una de las diapositivas al inicio.
solo que están siendo normalizadas por la población total. Y lo que uno ve esto es como un modelo similar a los modelos de múltiples estados, en donde un individuo puede entrar como susceptible y tiene distintas probabilidades de pasar a las distintas cajas. Y obviamente si un individuo no es susceptible ni es recuperado, perdón, aquí hay un error, aquí debe ser un I. Si un individuo no es susceptible ni es infectado, el individuo definitivamente tiene que entrar a la caja de recuperados como un recuperado realmente o como una muerte. Entonces aquí viene el análisis que hizo Feng y Garrido en el 2011. Esos son los supuestos del plan de aseguramiento de una enfermedad infecciosa. Los susceptibles entonces pagan continuamente primas en la forma de anualidades continuas. Eso se hace para entender un poquito más, de manera muy general, los productos. Obviamente, ya si uno quiere aplicarlos en la realidad, tiene que discretizar esas anualidades para hacer pagaderas cada mes o de manera diaria. Los infectados reciben pagos continuos médicos durante el periodo de tratamiento. Y si la persona se recupera o muere, deja de recibir el beneficio médico del todo. Eso es como los supuestos fundamentales, digamos, de este plan de aseguramiento. Entonces, por mientras una persona está susceptible, cotiza a este fondo que funciona solamente durante una ola epidémica. Como todo lo estamos haciendo de manera continua, delta va a ser nuestra fuerza de interés, entonces podemos calcular directamente usando la población susceptible y la población de infectados las rentas que corresponden tanto a la población susceptible como a la población infectada. Esas rentas son continuas, ¿verdad? Usando la fuerza de interés y usando el principio de equivalencia actuarial, entonces podemos calcular la prima de este plan simplemente como el cociente entre la renta de infectados con respecto a la renta de susceptibles. Entonces ese es un primer beneficio en donde los susceptibles cotizan y al final reciben, en caso de que sean infectados por la enfermedad, reciben un beneficio médico de una unidad por unidad de tiempo durante todo el tiempo en que estuvieron siendo atendidos en el hospital. O sea, es una renta que se aplicaría a los infectados por mientras estaban hospitalizados y con eso se costearía el gasto de hospitalización que tienen durante lo que dura la enfermedad. En el caso, digamos, de un segundo beneficio en donde se paga una única suma al proveedor, pensemos en que el hospital cobra en un solo tracto el beneficio, los gastos de hospitalización. Entonces el beneficio tendría esta forma, sería la forma de un seguro de vida que es calculado continuamente y la prima de este plan sería usando igual el principio de equivalencia, sería igual a esto. Y el tercer beneficio, si se suma entonces que el compartimento R tiene solamente muertes, aquí no estamos asumiendo recuperados, o si tenemos un único compartimento para ese fin, se puede definir un tipo de seguro de vida también que se le da a los beneficiarios en caso de muerte del infectado. Ese tendría la forma, ¿verdad?, también de un seguro de vida continuo, en donde tomamos en cuenta la probabilidad de que un infectado fallezca. Si ustedes ven acá también, aquí lo que estamos considerando es la probabilidad de que un infectado, la probabilidad de que un susceptible se infecte. Entonces, la prima de ese beneficio, igual, combinándolo con la renta hospitalaria, en este caso lo que estamos dando es una mezcla entre un seguro de vida, producto de la muerte del infectado, junto con la cobertura de los gastos de hospitalización que tuvo ese infectado por mientras fue atendido. La prima sería igual a esa fórmula que tenemos acá. Algunas observaciones. Bueno, para calcular ST y IDT, según este método, uno necesita métodos numéricos para poder aproximar esas ecuaciones diferenciales. Los autores consideran métodos tipo Runge-Kutta o métodos, digamos, de aproximación
Pero actualmente hay mucho software que ya hace estos cálculos numéricos rápidamente, entonces eso es algo que tal vez uno no se preocupa mucho. El principal problema, digamos, es que es muy difícil estimar cuántos son los susceptibles en una enfermedad infecciosa. Eso es algo muy retador, porque dependiendo de la respuesta que tenga la población a la enfermedad, puede ser que el número de susceptibles no sea tan alto como uno realmente piensa. Y además las medidas de distanciamiento, por ejemplo, en ciertas enfermedades también pueden alterar la cantidad de susceptibles que existen en una enfermedad infecciosa. Entonces resulta un tanto difícil algunas veces calcular ese tipo de rentas, más que toda esta renta que está en el denominador de susceptibles. Pero hay una gran ventaja que tiene el modelo SIR, que es que permite obtener, y ese fue un resultado que hizo también Feng y Garrido en el mismo artículo, hay una relación que existe entre la renta que tiene un susceptible con respecto a la renta que tiene un infectado. Entonces, con solo conocer el número de infectados, uno puede reconstruir la renta de los susceptibles, sin necesidad de tener un número exacto de ellos. En el caso de mortalidad, ustedes saben, digamos que el riesgo aumenta con la edad, ¿verdad? Y con el tiempo. Pero en el caso de una enfermedad infecciosa, el riesgo aumenta y después cae. Entonces, eso afecta al comportamiento de las reservas. Las reservas se rigen según la dinámica que tienen los susceptibles y los infectados, y obviamente según la acumulación que haya a nivel de capitalización en la reserva. Entonces, lo interesante, digamos, de este tipo de productos es que las reservas pueden tener distintas formas. Puede ser convexa, cóncava, estrictamente creciente o decreciente. Entonces, a manera de ejemplo, en el mismo artículo dan una condición que tiene que satisfacer la prima para que sea cóncava. O sea, para que tenga una forma tal vez un poco más clásica a la que uno ve en mortalidad. Obviamente con un supuesto muy fuerte, que es que no hay tasa de interés, que el delta es igual a 0. Ok, entonces ya para ir concluyendo, les voy a dar un ejemplo de modelación de SARS que ellos mismos dan en el artículo, en donde utilizan un modelo de compartimentos, un modelo de Chagwell, de Gerardo Chagwell en el 2003, en donde se modeló la epidemia de SARS en Hong Kong en el 2003. Eso es como primo, ¿verdad?, del virus que tenemos actualmente. Y él utilizó un modelo en donde había una diferencia en cuanto a susceptibles, es decir, podemos tener una población rural versus una población urbana. El compartimento de expuestos se incluye, eso debido a que hay un periodo de incubación que es más o menos parecido al que tiene el COVID ahora, que anda entre 4 y 7 días. El compartimento de individuos infectados se incluye gente que se diagnostica y no se diagnostica. Hay un comportamiento de individuos infectados hospitalizados y hay un compartimento también de recuperados y fallecidos. Así es como se ve la dinámica del modelo de Chagwell y otros autores en el 2003 que trataron de explicar el comportamiento del SARS en Hong Kong. Como ven, es más complejo que el SIR. Entonces, esos son los susceptibles. Aquí están los expuestos, esos son los infectados, se pueden recuperar. Los infectados pueden ir a un compartimento de hospitalización. Esos hospitalizados pueden morir o pueden ir directamente los infectados a fallecimiento. Y después hay un compartimento de infectados que son diagnosticados propiamente, que es este C. Que este C es el que se analiza y el que se compara con los datos. Con este C es que se hace la calibración del modelo. Entonces, el primer plan de beneficios son primas diferenciadas por sector rural y urbano. Desde el momento de la firma del plan hasta el fin de la epidemia, el asegurado tiene cubierto gastos médicos por un monto diario de $100,000 hasta su recuperación o muerte. En el caso de muerte, se le da un único pago de $100,000 a los beneficiarios y la cobertura dura hasta el fin de la epidemia o la muerte del asegurado, lo que pase primero. Es un plan de beneficios que tiene esa forma. El segundo plan de beneficios que ellos ponen en el artículo es lo mismo, solo que en lugar de darle una renta al hospital por gastos médicos, se le da un único monto de $100,000 durante todo el periodo de hospitalización. Igual hay un seguro, hay una cobertura por muerte y el comportamiento de la cobertura dura también hasta el fin de la epidemia. Y ellos hicieron unos cálculos preliminares de cómo serían las primas. Son primas relativamente baratas.
diariamente tendrían que pagar más o menos como $1.78 para tener esa cobertura. En el caso del plan 1, en el caso del plan 2 anda como en menos de $1 la prima de esos seguros. Aquí hay varios factores. Primero, las primas dan bastante bajas porque por el comportamiento de la población expuesta, ¿no? Y no solo eso, sino también porque el riesgo es relativamente bajo, dado que se utilizó como susceptibles la población de todo Hong Kong durante la epidemia. Entonces, por eso fue que las primas dan así más o menos bajas. Y hay otros trabajos recientes, digamos, que generalizan, vea que son trabajos bastante recientes, 2017 y 2018, donde se generaliza este modelo de Feng y de Garrido. Son como modificaciones un poco más estocásticas a ese modelo. Ahora, tal vez para dar algunas conclusiones generales de toda la charla, tanto los modelos mecanísticos como empíricos responden preguntas relacionadas con fenómenos epidemiológicos. Todo depende de la pregunta que uno se haga. Hay distintas técnicas de estimación en donde uno puede trabajar con tanto un modelo mecanístico como empírico. La parte de estimación es fundamental a la hora de trabajar con ambos, y obviamente la calidad de los datos, la calidad de la información es fundamental para poder obtener modelos que respondan adecuadamente a las preguntas de investigación. Y bueno, y como también ustedes vieron en las últimas diapositivas, los modelos también epidemiológicos pueden servir como base para diseñar productos a nivel de aseguramiento, productos que podrían darle cobertura a poblaciones en plazos cortos, como lo que vimos en este artículo del 2011, o plazos un poco más largos, digamos, como la manera clásica de hacer la valoración con modelos de decrementos múltiples con cadenas de Markov. Y estas son algunas de las referencias, por si acaso ustedes están interesados. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Luis por esta súper interesante exposición de esta tarde. Tenemos acá varias consultitas que nos han llegado al chat. Le voy a indicar algunas. La primera es, ¿cómo se puede disminuir el sesgo causado por el supuesto de homogeneidad del modelo CIR y qué tanto complica la capacidad de procesamiento? Bueno, para disminuir el sesgo del modelo CIR, hay alternativas. Uno le puede incorporar o puede tratar de agregarle componentes aleatorios al mismo modelo CIR, o ciertos supuestos, digamos, que tenga los datos, digamos, como también nosotros decimos en el caso de dengue, por ejemplo, asumir que el modelo CIR o que los datos se comportan según una distribución Poisson o algún otro tipo de distribución. Y eso puede ayudar ahí relativamente a disminuir el sesgo.